Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy pues vamos a seguir con el libro de Miedo a subir de peso de Tabitha Farrar y vamos con la parte 2 del capítulo 2 y seguimos con esto. Dice, el miedo emocional. La emoción es para el miedo lo que los músculos para el movimiento, y antes de que te pongas paternalista y juzgues lo que significa ser emocional, déjame decirte que las emociones son el paradigma de la función en lo que a tu cerebro se refiere. La emoción es la herramienta que usa tu cerebro para hacer que hagas cosas. La emoción es el catalizador para muchos de nuestros comportamientos y acciones. Y de acuerdo con las personas que tratan temas con el significado de la vida, es la presencia de una respuesta emocional lo que define qué es ser consciente. Las emociones nos incitan a comportarnos de cierta manera. Si nuestro cerebro quiere que hagamos algo, utiliza la emoción para hacernos sentir que queremos hacer eso. Si nuestro cerebro no quiere que hagamos algo, utiliza la emoción para hacernos sentir que no queremos eso. Por ejemplo, si alguien es agradable contigo, tu cerebro utiliza una variedad de emociones que son cálidas y agradables para hacerte sentir que tienes que quedar con esa persona. Eso se debe a que en lo que se refiere a tu cerebro de cavernícola, todas tus opciones de supervivencia son mayores si te quedas cerca de la gente que es agradable contigo. Te pueden dar cosas, te pueden proteger, por lo que, chicos, deberáis salir juntos. Si alguien es mezquino contigo, tu cerebro utiliza la emoción para hacerte sentir que quieres alejarte de esa persona. Eso se debe a que tus opciones de supervivencia pueden verse en peligro por otras cosas a las que no les gusta, especialmente si los recursos son escasos. Es por eso que resulta normal no querer quedar con esas personas pendientes. Si tu cerebro quiere que te reproduzcas, utiliza la emoción para hacerte sentir cachondo. Esto se debe a que la reproducción es deseable para la supervivencia genética. Si tu cerebro quiere que cuides de tus hijos, utiliza la emoción para que te sientas unido a ello. Esto se debe a que al tener un padre comprometido en la supervivencia de sus hijos, también es deseable para la supervivencia genética. La emoción también es funcional y normalmente puede rastrear su función, llegando a la teoría del gen egoísta. Corresponde a tus genes mantenerte viva. Por lo tanto, si tu cerebro ha decidido que algo es peligroso para ti, tu cerebro usará la emoción para mantenerte alejado de ello. Afortunadamente para mí, no tienes que ser demasiado inteligente para ver que esto tiene sentido. Si tienes miedo a las serpientes y una serpiente se desliza por tu habitación, el trabajo de tu cerebro es mantenerte alejado de esa serpiente asesina. El centro de respuesta al miedo de tu cerebro rápidamente te proporcionará una cantidad considerable de la emoción del miedo, y al hacerlo, hará que físicamente muevas tu cuerpo y te alejes de la serpiente. En este ejemplo, la emoción de miedo hace que muevas tus pies y como consecuencia te encuentras a salvo lejos de la serpiente. Muchas veces esto sucede tan rápido que la parte superior de tu cerebro no tiene ocasión de involucrarse. Bravo, cerebro. Has mantenido a la persona lejos del peligro. Trabajo hecho. Y aquí es donde llegamos a la parte en la que explicamos todas esas emociones negativas que tanto predominan en los trastornos alimentarios, es decir, la culpa, el remordimiento, la repulsión, la ansiedad y el arrepentimiento. Estas son las emociones que mejor se adaptan para mantenerte alejado de cualquier situación que te pueda hacer subir de peso. Tu cerebro teme subir de peso. El trabajo de tu cerebro es protegerte de un aumento de peso. Tu cerebro utiliza la emoción para influir en tus comportamientos. Comes más de lo normal, una acción que tu cerebro percibe como algo que te puede hacer subir de peso. ¿O no? Piensa tu cerebro, mi cuerpo ha hecho algo que le puede hacer subir de peso, lo tengo que salvar. Lo sé, utilizaré el sentimiento de culpa para que sienta que no lo quiere volver a hacer. Así que tu cerebro utiliza los sentimientos de culpa, remordimiento, repulsión o arrepentimiento para hacerte sentir que en el futuro ya no quieres repetir esa acción de comer más de lo normal, y funciona. Así que, muy bien. Esto es totalmente cierto. Bueno, aquí ya nos dieron una gran introducción de lo que es el mecanismo del miedo, y realmente es muy impresionante cómo nuestro cerebro nos puede mantener a salvo, pero también en estos casos que pues el peligro real no existe, y aún así nuestro cerebro nos convence de que sí lo hay y que tiene que hacer todo lo posible para evitar el peligro, o sea, en este caso el subir de peso.
Todas estas emociones negativas que nos inundan a todos cuando tenemos un trastorno alimentario no es solo tu cerebro siendo malo para divertirse, no es tu cerebro barajeando sentimientos de mierda para fastidiar, es tu cerebro protegiéndote de algo que percibe como un peligro, subir de peso. Estas emociones negativas no son una disfunción para nada, de hecho son respuestas al miedo que funcionan estupendamente. No me malinterpretes, es un fastidio, pero es un fastidio bien intencionado y funcional. Pues sí, al final, para algo que sea un peligro real, pues sí es funcional y sí sirve, pero para nuestro caso no, porque como decía, el subir de peso no es un peligro. Aunque eso nos haya inculcado en nuestra cultura, aunque eso nos haya hecho pensar, aunque nuestro cerebro siga con la idea de que sí es un peligro y que es malo y que es lo peor que nos podría pasar en la vida. Ahora sigamos. El miedo no duda. El tiempo de respuesta resulta crítico cuando se refiere al miedo. Para mantenerte a salvo, el cerebro tiene que ser capaz de reaccionar ante cualquier peligro de manera inmediata. No tiene tiempo que perder, no se puede parar para verificarlo con tu cerebro ejecutivo y pedirle permiso. El centro de respuesta al miedo de tu cerebro se parece un poco al departamento de bomberos. Si hay incendio, no esperarán a tener permiso para ir a extinguirlo. Hacen sonar la alarma y se deslizan por el poste de bomberos lo más rápido posible. De hecho, cualquier retraso que se produzca por esperar el visto bueno podría ser una tragedia. El equipo de bomberos está diseñado para reaccionar rápido y de manera autónoma ante el peligro. Y lo mismo ocurre con tu amígdala, el centro de respuesta al miedo. Si tu amígdala tuviera que correr arriba y obtener permiso de tu cerebro ejecutivo cada vez que necesite mantenerte a salvo de un peligro inminente, bueno, probablemente ya nos habríamos extinguido. Desde luego, el oso no esperaría tener permiso para comerte. La naturaleza instantánea de las emociones del miedo es la característica más importante que hace que sea tan jodidamente difícil enfrentarse a ellos cuando necesitamos reprogramar ese miedo. Sencillamente, no hay mucho espacio para pensar. Ten en cuenta que he dicho difícil, que es muy diferente a imposible. En como cualquier situación en la que sabes que no hay mucho tiempo una vez empieza a darse los hechos. Simplemente tienes que ser muy organizado antes de que empiece. Tienes que anticipar cuál será tu respuesta y organizarte para lanzarte y cambiarlo. De cualquier modo, vamos a ver cómo superar estas emociones tan fuertes y convincentes en un par de capítulos. El miedo normalmente se oculta. Otra cosa a tener en cuenta, no todas las emociones del miedo se muestran claramente como si fueran miedo. Tu cerebro utilizará cualquier emoción que sea más relevante en cada situación y tienes miedo a hablar en público. La táctica más común que se utilizará tu cerebro para alejarte de ese miedo es la ansiedad. Si tu cerebro quiere mantenerte alejado de los gusanos, la repugnancia será el sentimiento relevante. Si actúas con una persona que tu cerebro considera que es un amigo, de una manera poco amigable, la culpa es el modo en el que tu cerebro te recuerda que estar solo tiene un índice de supervivencia inferior para una persona. Los sentimientos de ansiedad, culpa, repugnancia, remordimiento y arrepentimiento pueden todos ellos utilizarse cuando nuestro cerebro quiere alejarnos de algo que percibe como un peligro. Vamos a tratar algunas de las formas en las que se presenta el miedo en los casos de los trastornos alimentarios en el capítulo 3. El miedo es predecible. Para mí, predecir mis respuestas emocionales era una de las maneras más efectivas para no verme atrapada en ellas. Se llamaba mi respuesta al miedo antes de que ocurriera. Era capaz de relajarme y observar mejor mi estado emocional, y esto me colocaba en el asiento del observador en vez de en el asiento del reactor. Bueno, esto es muy importante, conocerse, identificar sentimientos que sean muy similares para poder evitarlos o identificarlos y saber cómo combatirlos. Por ejemplo, yo antes tenía depresión y ansiedad. Bueno, son diagnósticos que no se quitan, solo se controlan, pero aún así tengo esos dos diagnósticos y yo lo que me pasaban muchos ataques de ansiedad y después de unos minutos me desmayaba. Entonces lo que yo aprendí a identificar era pues las taquicardias, los mareos, en general esas dos cosas, y ya sabía que yo tenía que ponerme en un lado sentada para que si me desmayaba
me desmayara sentada y no me pasara nada, porque una vez me desmayé y me disloqué el cuello. Pero bueno, ese es el chiste, ver qué pasa y aprender a tener soluciones a los sentimientos que estás teniendo para que no te afecten tanto e incluso los puedas combatir. Sigamos. Creo que la razón por lo que esto funcionó también en mi caso fue que me gusta tener la razón. Me decía a mí misma, apuesto que después de comer esta tarta me sentiré culpable. Entonces me comía la tarta y me sentaba a esperar a que me invadiera el sentimiento de culpa. Entonces cuando llegaba la culpa pensaba en vez, lo sabía, y para ser honesta me sentía más una engreída que culpable. Cuando una se siente como una engreída, no siente pánico ni pierdes los papeles. En mi caso, predecir esa emoción me permitía no quedarme atrapada en esa emoción cuando llegaba. Lo que realmente ocurre cuando predecimos nuestra respuesta emocional es que nosotros mismos nos estamos preparando para ello, y al hacerlo somos mejores y quedándonos en nuestro sistema nervioso parasimpático y sin quedarnos atrapados en la respuesta emocional y por lo tanto en nuestro sistema nervioso simpático. Si te encuentras en tu sistema nervioso parasimpático, puedes hacer elecciones más lógicas y racionales y puedes elegir no permitir que tus sentimientos te lleven a la locura. Esto es algo muy importante también porque hay veces que no sabemos identificar nuestras emociones y ni siquiera sabemos qué sentimos o qué tenemos. Y se me hace un muy buen ejercicio. Hay gráficas de sentimientos, les voy a dejar un ejemplo por aquí, que yo utilicé mucho para saber identificar lo que sentía y poder tomar cartas en el asunto sobre ellas. Sigamos. En la recuperación necesitas utilizar la predictividad de tu respuesta al miedo que te ayude a superar tu miedo. Si es lo que esperabas, puedes estar preparado para ello. Creo que una de las razones por las que la gente no hace esto en la recuperación es porque no entienden que tienen miedo a subir de peso o no entienden que la recuperación se trata de reprogramar este miedo. Creo que una vez que las personas con un trastorno alimentario entienden que las emociones negativas que experimentan son una respuesta al miedo, son muy buenos en gestionarlos y por lo tanto superando el miedo a subir de peso. Digamos, por ejemplo, que tienes miedo a las serpientes y decides que quieres superar este miedo. Si vas y tocas las serpientes con tu propia voluntad, esperas tener miedo, terror, y al ir a tocarlo, esa expectativa te permite estar preparado, te llevará mucho tiempo mentalizarse y es haciéndolo como te permitirás ser capaz de tocar la serpiente. El hecho de que tengas miedo cuando vas a tocar la serpiente no te sorprende. Estás preparado para ello. Estar preparado para ello significa que eres capaz obligarte a hacerlo y tocar la serpiente tal y como te has mentalizado. Deberíamos de hacer lo mismo en la recuperación del trastorno alimentario. Preparándonos para sentir esa culpa, remordimiento, repugnancia y arrepentimiento después de hacer algo que teme nuestro cerebro, como puede ser comer más, comer de una manera diferente, no hacer ejercicio, no purgarse, etc. Y ahorita estoy en una etapa de miedo medio extraña porque me están quitando de nuevo el ejercicio por mi bien, ¿no? Y me da muchísimo miedo no hacer ejercicio y también me están pidiendo aumentar mis cantidades de comida. Y a esto ya lo manejo un poco más, ya lo he hecho, veo que no me ha pasado nada y este miedo se está disipando. Pero con el hecho del ejercicio todavía no lo manejo bien, pero ahí vamos. Entonces, si a ti te pasa algo similar, tienes que ponerte las pilas. Ahora sí, sigamos. Pero muchos no lo hacen, ya que superar la parte del miedo al que nos tememos, al que nos tenemos que enfrentar en la recuperación, no es algo a lo que se le dé la importancia que merece. Si no te preparas para los sentimientos de culpa, remordimiento, repugnancia y miedo, estos te atraparán una y otra vez. Y eso es sencillamente agotador. Las emociones son agotadoras. No cabe duda de que tanta gente acaba hasta harta de la recuperación cuando pasan todo el día en ese intenso estado emocional. Solo en pensar en ello resulta agotador, por lo que simplemente hazlo. Es mucho más fácil sentarse en el asiento del espectador, que es un lugar mucho más tranquilo y menos agotador en el que estar, puesto que se trata de un sistema nervioso parasimpático, si estamos anticipando las emociones.
Y aquí es donde ya tienes una ventaja, porque si hay una cosa cierta en cuanto a las respuestas emocionales en los trastornos alimentarios, es que son muy predecibles. Te puedo decir ahora mismo que si vas y comes un donut, experimentarás el sentimiento de culpa después. ¿Estoy leyendo tu cerebro? No, es solo que es así, de jodidamente predecible. Honestamente, los trastornos alimentarios son un regalo en ese sentido. Y eso es muy verdad. Ya sabes, cuando ya te conoces, ya sabes qué tipo de alimento te da miedo, qué tipo de alimento te da culpa, qué tipo de alimento puedes comer sin problema, qué cantidades puedes manejar, qué eventos te afectan y qué eventos no te afectan. Entonces, sí, afortunadamente es demasiado intuitivo. Sabes que tu cerebro generará emociones negativas cuando haces algo que te puede llevar a subir algo de tu peso. Es posible que ya te haya pasado cientos de veces en la última semana. Tu respuesta al miedo es muy fiable. Así, la razón por la que tu cerebro hace esto es que tiene miedo a subir de peso. Así que ahora tienes que prepararte para esas emociones y luego mejor que intentar evitarlos. Tienes que provocarlos porque es solo haciendo aquellas cosas que te dan miedo como enseñarás a tu cerebro que no les tienes que tener miedo. Evitar los miedos no hace más que aumentarlos. Los sistemas de creencias y los reforzadores conductuales crean el ciclo de tu destino. Cuando tienes un sistema de creencias que se basa en el miedo, se desarrollan mecánicamente para evitarlos y estos quedan establecidos. Si tienes miedo a volar, evitas las vacaciones que impliquen dejar de tocar la tierra. Si tienes miedo a las montañas, evitas los sótanos y los lavabos. Si tienes miedo a subir de peso, desarrollas un montón de comportamientos extraños y evasión, muchos de los cuales ya he explicado detalladamente en rehabilitación, reprogramación, recuperación. Hablamos de cosas como reglas en cuanto a los alimentos, el movimiento compulsivo, la purga y otros comportamientos compensatorios, alimentos a los que tienes miedo, rutinas rígidas, etcétera, etcétera. Para empezar, desarrollas estas tendencias para que te ayuden a evitar aquello a lo que tienes miedo. Sin embargo, con el tiempo estos comportamientos sirven para reforzar tus miedos. Y ahí tenemos el ciclo de nuestro destino. Comenzaste dejando de comer pizza porque tenías miedo a subir de peso, pero ahora el hecho de que evites la pizza refuerza tu miedo a subir de peso. Comenzaste a hacer ejercicio porque tenías miedo a subir de peso, pero al conseguir haciendo ejercicio ahora refuerza tu miedo a subir de peso. Comenzaste a purgarse porque tenías miedo a subir de peso, pero el hecho de seguir purgándote también refuerza tu miedo a subir de peso. Los comportamientos que desarrollaste como una forma de ayuda para evitar aquello que te daba miedo siguen reforzando ese miedo diariamente. Esto se debe a que la evasión refuerza el miedo. Tu cerebro ve cómo evitas todos estos alimentos que te pueden hacer subir de peso, por lo que concluye que subir de peso es peligro. ¿Por qué lo estaría evitando de una manera tan sistemática si no lo fuera? También se debe a que los comportamientos que desarrollaste para que te ayudaran a no subir de peso están directamente relacionados con el miedo a subir de peso. No pueden engañar a tu cerebro que con el miedo no es relevante mientras sigas manteniendo comportamientos relacionados con ese miedo. Es súper importante que entiendas este ciclo y lo rompas. No puedes reprogramar el miedo que estás reforzando de una manera activa. Sencillamente no va a funcionar. Puedes comer todos los donuts del mundo, pero tu miedo a subir de peso seguirá ahí si sigues haciendo ejercicio de una manera compulsiva y tienes reglas con la comida que sirven para reforzar el miedo a subir de peso. En general esto ya es como muy repetitivo, pero sí. Y algo que tenemos que hacer, la única manera para vencer a un TCA es enfrentando los miedos, ya que como aquí dice, si no se hace, nada más estás reforzando miedos que muchas veces son absurdos y que son poco realistas, pero que para el TCA son simplemente muy, muy lógicos. Pero eso se hace con la práctica y sí se siente culpa, se siente desesperación, pero también como aquí decía, si nos anticipamos a lo que sabemos que vamos a sentir, esto nos puede aligerar un poco las cosas y nos puede ayudar a saber cómo manejarlo. Entonces, nada más tenemos que agarrar valor y enfrentar todos esos miedos una y otra vez y enfrentar los sentimientos que nos generen una y otra vez para que ese miedo se vaya disipando poco a poco. Como yo les decía, mis cantidades, comer un poco más de lo que viene en mis cantidades me cuesta mucho trabajo, pero es algo que ya he hecho y poco a poco he perdido el miedo
y me siento mejor, me siento como si fuera una persona más normal, entre comillas, como si de repente el TCA se fuera de mí. Entonces se los recomiendo mucho. Y esto ha sido todo por el capítulo. Ya después haré otro video con el capítulo número 3. Y bueno, espero les haya gustado, reflexionen y nos vemos en el próximo video. Bye.